¿Alguna vez te has preguntado si dar realmente transforma algo o a alguien? No vengo a hablarte de números ni de fórmulas, sino de un fuego que arde por dentro cuando entiendes que tu vida ya no es tuya, sino de aquel que pagó el precio más alto por ti. Soy Yeye Ávila, un siervo del Dios vivo, testigo de su fidelidad, y he visto cómo una vida entregada deja de contar billetes y empieza a sembrar eternidad. Quiero llevarte más allá del diezmo, más allá del sistema, hacia una verdad que lo cambia todo. Tú no das simplemente una ofrenda, tú eres la ofrenda. ¿Estás listo para descubrir qué ocurre cuando tu corazón se vuelve completamente suyo? ¿Es realmente el diezmo un mandato obligatorio para nosotros hoy? ¿Debemos entregar el 10% de nuestros ingresos como si de una ley divina se tratara? ¿O acaso hay una revelación más profunda que muchos han pasado por alto? Cuando leo Gálatas 5:1 siento el eco de la voz del Espíritu, diciéndome con claridad: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. No puedo ignorar esa exhortación. No solo nos invita a dejar atrás la ley mosaica, sino que también me impulsa a revisar con discernimiento las prácticas religiosas que recibimos por tradición, sin escudriñarlas a la luz de la verdad. Es por eso que decidí mirar de frente este tema y compartir contigo lo que muchos no se atreven a predicar. Hay 3 verdades bíblicas sobre el diezmo que rara vez escuchamos desde el púlpito, pero que pueden cambiar por completo nuestra forma de entender la generosidad y la obediencia. Desde niño, escuché que debía apartar el 10% de todo lo que ganara para Dios. Lo aprendí en la iglesia, en la escuela dominical, y lo escuché repetidamente como si de ese acto dependiera que mi vida fuese bendecida o maldita. Pero con el tiempo me hice una pregunta crucial. ¿Quién lo dijo primero? ¿Con qué intención se estableció el diezmo? Lo que muchos desconocen es que esta práctica no fue dada como una ley para todos los creyentes en todo tiempo, sino que surgió dentro de un contexto particular para una nación específica. Volver al origen no significa rechazar el acto de dar, sino buscar el verdadero corazón de Dios en medio de nuestras tradiciones. Cuando leo Levítico 27:30, el diezmo de todo producto del campo del grano que produce la tierra o de los frutos de los árboles pertenece al Señor, es cosa consagrada al Señor. Entiendo por qué tantos lo usan como base para enseñar el diezmo obligatorio. Pero cuando profundizo en el contexto, algo queda claro. El diezmo estaba íntimamente ligado al sistema levítico. Fue diseñado como sustento para los levitas, quienes no recibieron herencia en la tierra. En Números 18:21 el Señor dice: A los hijos de Leví les he dado todos los diezmos en Israel por heredad por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Esto transforma por completo nuestra visión. El diezmo no era una ofrenda voluntaria ni una llave para desbloquear bendiciones, sino una asignación específica en un sistema teocrático y agrícola. Era un pacto con cláusulas claras de recompensa y corrección, como se detalla en Deuteronomio 28. Ahora bien, si ya no estamos bajo ese pacto, ¿tiene sentido seguir aplicando ese sistema como si fuera vigente? Algunos afirman que el diezmo es anterior a la ley, citando el episodio entre Abraham y Melquisedec. En Génesis 14:20, Abraham entrega el diezmo del botín tras una victoria, pero ese acto fue único y espontáneo, sin que Dios se lo demandara. No fue producto de su salario ni de sus bienes, sino del despojo de una guerra. Más aún no se repite ni se convierte en una orden para él o su descendencia. Tampoco encontramos evidencia de que Isaac o Jacob practicaran el diezmo como una norma. Jacob, en Génesis 28:22, hace un voto: de todo lo que me des, el diezmo lo apartaré para ti. Pero ese compromiso nace de una promesa personal condicionada a que Dios le acompañe,
le bendiga y le haga regresar en paz. No es un mandamiento divino, y lo más llamativo, no hay registro alguno de que Jacob haya cumplido o instituido ese voto como práctica constante. Por eso es hora de escudriñar con ojos nuevos lo que por tanto tiempo dimos por sentado. Dios no busca fórmulas vacías ni porcentajes exactos, sino corazones obedientes, que den con libertad, guiados por el Espíritu y no por el temor. Cuando el pueblo de Israel se constituyó formalmente como nación, con leyes civiles, religiosas y ceremoniales, el diezmo fue integrado como parte de ese sistema legal. No nació como un impulso libre de fe, sino como un deber dentro de una estructura que regulaba todos los aspectos de la vida nacional. Si uno mira con atención el funcionamiento del diezmo en los días antiguos, especialmente bajo la luz de Deuteronomio 14, 29, queda claro que no se trataba de un único diezmo, sino de varios. Año tras año, los israelitas separaban la 10ª parte de sus cosechas, pero cada tercer año ese diezmo se destinaba no a una institución centralizada, sino a los levitas, a los forasteros, a las viudas y a los huérfanos dentro de sus propias ciudades. Esta organización revela que el diezmo cumplía una función comunitaria y social, no solo sacerdotal. En muchos casos, el mismo pueblo participaba del diezmo, comiéndolo en una celebración delante del Señor, una fiesta de comunión y gratitud. Esa práctica muestra que el diezmo bíblico no era un impuesto para sostener estructuras religiosas ostentosas, ni una vara para medir la espiritualidad de las personas. Era una forma de vivir en un mundo donde la fe, la cultura y la economía estaban profundamente entrelazadas. Querer imponer ese modelo tal cual en nuestros días, sin considerar su esencia y propósito original, es desvirtuar el mensaje del Señor. No obstante, eso es justamente lo que muchos han hecho hoy, tergiversando el sentido real del diezmo. En la actualidad, muchos creyentes bien intencionados viven con temor, convencidos de que si no diezman, están robándole a Dios. Esta idea se sustenta casi siempre en el pasaje de Malaquías 3, 8-10, donde Dios confronta a Israel por sus diezmos y ofrendas y promete bendiciones si el pueblo se vuelve a Él. Pero no podemos sacar ese texto de su contexto. Dios no estaba hablando a la iglesia bajo la gracia, sino a Israel en medio de una profunda crisis espiritual, donde hasta los sacerdotes se habían desviado y el pacto estaba roto. El llamado allí era a restaurar el orden levítico existente, no a establecer una norma eterna para todos los tiempos. Utilizar ese pasaje como una amenaza hacia el creyente de hoy es olvidar la diferencia entre el antiguo pacto basado en la ley y el nuevo pacto que tenemos en Cristo. Hebreos 8:13 dice claramente que al hablar de un nuevo pacto ha declarado obsoleto al primero. Y lo que se vuelve viejo y envejece está por desaparecer. Jesús no vino a perpetuar la ley, sino a cumplirla, y en él comenzó una nueva vida, no fundamentada en reglas externas, sino en una transformación profunda del corazón. Así también el diezmo, como parte del sistema levítico, fue reemplazado por algo mayor, la entrega completa de nuestra existencia a Dios. Cuando Jesús confrontó a los fariseos, habló del diezmo sí, porque aún estaba vigente bajo la ley, pero al mismo tiempo denunció que habían ignorado lo más esencial, la justicia, la misericordia y la fe. No se puede tomar ese versículo para imponer una práctica sin mirar a lo que realmente estaba apuntando Jesús. El Señor siempre ha buscado el corazón, no una cifra porcentual. Desde los tiempos de los profetas esa verdad ha resonado. En Isaías 1:11-17 Dios deja claro que no desea sacrificios vacíos, sino vidas rectas. Lo mismo ocurre con el diezmo. No se trata de cuánto das, sino de cómo vives.
No se trata de cumplir con el 10%, sino de pertenecerle por completo al Señor. Y si uno mira los primeros siglos de la Iglesia, no hay pruebas de que los cristianos lo hayan practicado como una obligación. Lo que el Espíritu Santo comenzó en la Iglesia primitiva no fue un simple ajuste de comportamiento, sino una transformación radical del corazón. En el libro de los Hechos capítulo 4 se describe una comunidad que vivía unida en espíritu y propósito, donde nadie se aferraba a lo suyo como si fuera exclusivo, sino que todo lo compartían con generosidad. Allí no existía necesidad alguna, porque los que poseían propiedades las vendían y ofrecían lo recaudado a los apóstoles. Esta entrega no surgía de una obligación impuesta por el hombre, sino del poder vivificante del Espíritu, que toma corazones de piedra y los convierte en fuentes de amor incondicional. Cuando uno ha sido verdaderamente tocado por el fuego de Dios, no mide su entrega en porcentajes, porque ya no da para evitar maldiciones ni para merecer bendiciones, sino porque sabe que ha sido alcanzado por la gracia. El que ha recibido el perdón eterno no se pregunta cuánto dar, sino qué más puede rendir. Así se vive en el nuevo pacto, no desde la ley, sino desde una convicción profunda que nace del Espíritu. Volver a considerar el diezmo no significa desvalorizarlo, sino comprenderlo desde su raíz como una escuela para el alma, donde aprendemos a soltar, a confiar y a servir al prójimo. No fue diseñado para esclavizarnos, sino para hacernos sensibles a la necesidad del otro. Y en Cristo no somos llamados a cumplir ritos externos, sino a vivir una entrega total. Dios no anhela una fracción de nuestras finanzas, sino la totalidad de nuestro ser completamente rendido a su voluntad. Cuando el Señor caminó entre nosotros, habló con autoridad sobre los temas que afectan el alma, el pecado, la fe, la humildad, el perdón, el servicio, el dinero. Y sin embargo nunca instituyó el diezmo como mandato para sus discípulos. En ningún momento lo impuso como requisito para el cielo o como fórmula para ser bendecido. Ese silencio no es casualidad, es una declaración espiritual, porque en él comenzó una nueva era, la del corazón regenerado, la de una relación viva sin intermediarios ni estructuras caducas. Su mensaje no fue levantar de nuevo el viejo sistema, sino establecer un nuevo camino, donde Dios habita en el corazón, no en las normas. Cuando el maestro habló de tesoros, no pensaba en porcentajes, sino en prioridades eternas, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6:21. Con estas palabras nos llevó a mirar dentro, a escudriñar la raíz de nuestras decisiones. El valor no está en cuánto damos, sino en dónde está puesta nuestra confianza. No se trata de una obligación externa, sino de una entrega voluntaria que nace del amor. Jesús nunca se detuvo en fórmulas. Fue más lejos. Llamó a sus seguidores a rendirle todo. Y para mostrarlo, señaló a una mujer olvidada por el mundo, una viuda que echó 2 moneditas. En medio de los ricos que daban lo que les sobraba, ella ofreció todo lo que tenía, y él no la ignoró. De cierto, os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Marcos 12:43, porque lo que conmovió al cielo no fue la suma, sino el sacrificio. La economía del reino no se mide por cantidades, sino por corazones quebrantados y manos abiertas. Es el desprendimiento, la confianza sin reservas, lo que Dios honra. Otro momento decisivo ocurrió con el joven rico, aquel que había cumplido con todos los mandamientos. Desde niño se acercó con una pregunta sincera: ¿qué más debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús lo miró con amor, pero le mostró el verdadero precio. Una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Marcos 10:21. El Señor no le pidió un diezmo, le pidió el todo. Porque en el reino no hay espacio para apegos que nos alejen de Dios.
El muchacho se marchó triste, no porque la oferta fuera dura, sino porque su alma aún pertenecía a sus posesiones. Así nos habla el Espíritu, hoy no con leyes, sino con llamados. No con porcentajes, sino con entrega total, no para medirnos, sino para transformarnos. Porque en el nuevo pacto el altar no es de piedra, es el corazón y el sacrificio, no es una décima parte, sino la vida entera. No puedo callar lo que el Espíritu ha grabado en mi corazón con tanta claridad. Cristo no vino a exigir contribuciones por obligación, sino a conquistar corazones que se entregan por amor. Si el diezmo fuera una piedra angular de la vida espiritual bajo el nuevo pacto, Él lo habría dejado establecido sin lugar a dudas, pero jamás mandó a sus discípulos a diezmar, ni en sus parábolas, ni en el Sermón del Monte, ni al despedirse de ellos. En cambio, habló de generosidad sincera, de compartir con gozo, de desprenderse para ayudar al necesitado y sobre todo de que nadie puede servir a dos señores. En Mateo 6:24 lo dejó escrito: nadie puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esto no es una fórmula matemática, es una declaración de prioridad espiritual. Porque la fidelidad al Señor no se calcula en porcentajes, se demuestra en una entrega completa. Cuando Jesús confrontó la hipocresía de los fariseos, usó el ejemplo del diezmo para exponer sus corazones endurecidos. En Mateo 23:23 los reprendió con firmeza: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Esta no fue una aprobación del diezmo, fue una denuncia del legalismo vacío. El verdadero peso de sus palabras no recaía en la acción externa, sino en el abandono de lo esencial. ¿De qué sirve diezmar si no hay justicia? ¿Qué valor tiene una ofrenda si falta la misericordia? ¿De qué habla una décima si no está envuelta en fe viva? Jesús no estaba interesado en rituales huecos, sino en corazones transformados. Él vino a encender vidas, no a imponer sistemas. Su enseñanza era clara como el agua viva que ofrecía todo lo que se da. Debe brotar del amor, no de la presión. En Lucas 6:31 nos dejó una promesa eterna: «Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo». Aquí no hay un porcentaje, hay una ley espiritual que responde al corazón generoso. No se trata de cumplir con una cuota, se trata de vivir con un espíritu de entrega. Jesús nunca ató esta promesa a una estructura de diezmo obligatorio. Al contrario, presentó un estilo de vida guiado por el Espíritu, una existencia desprendida, confiada, gozosa. Su llamado fue radical. A los suyos les dijo: «No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos». Mateo 10:9, porque el obrero es digno de su sustento. Vivían dependiendo del Padre, no de planes humanos. No tenían estructuras económicas rígidas, sino una comunión viva, donde las necesidades se suplían a través de la fe, y las provisiones se compartían como lo hace una familia en Cristo. En cada una de sus enseñanzas, el Maestro exaltó la mayordomía fiel, la generosidad desprendida, la confianza plena en el Padre Celestial. Y lo selló todo con esta joya espiritual en Mateo 6:33. «Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». No hay temor económico cuando se vive para el reino. No hay manipulación, solo un clamor a vivir con Dios en el centro. Él no nos entregó una tabla de porcentajes, nos ofreció una vida llena del Espíritu. Si el diezmo fuera una verdad indispensable del Evangelio, los evangelios lo proclamarían con fuerza, pero no lo hacen. Y ese silencio no es casualidad, es una señal poderosa. Lo que Cristo inauguró fue una nueva vida, una nueva alianza, donde todo lo que somos es rendido al señorío del Padre.
La antigua norma se deshizo ante una entrega libre nacida de una relación viva, porque su mensaje no fue imponer cargas, sino liberar almas. No fue repetir estructuras, sino transformar corazones. El Señor, en su infinita misericordia, abrió su corazón y nos extendió una invitación que sigue vigente hasta hoy. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, 28, 30. Ese descanso no significa ausencia de sacrificio, sino transformación del sacrificio mismo. Ya no se trata de cumplir con una lista de deberes religiosos para alcanzar el favor divino, sino de caminar de la mano con el Espíritu, dejando que su gracia nos conduzca en cada paso. Cuando se trata de dar, no podemos volver atrás al peso del antiguo pacto para imponer lo que el Hijo jamás exigió. Hemos sido llamados a avanzar, a caminar en el modelo que Cristo nos mostró con su propia vida, una entrega nacida del amor y sostenida por la libertad del Espíritu. Nunca vi al Maestro imponer el diezmo como regla para quienes decidieran seguirle. Su mensaje siempre fue más profundo, más elevado, más espiritual. No buscaba normas externas, sino corazones rendidos. En esa rendición total, en esa entrega absoluta, nace el verdadero acto de dar. Cuando uno reconoce que todo le pertenece al Padre, ya no mide lo que entrega. Vive con la certeza de que nada le es propio y que todo debe usarse para glorificar al Altísimo. Esa es la esencia del reino. Esa es la enseñanza del Salvador. Y ahora que lo hemos comprendido, no podemos quedarnos ahí. Hay que dar otro paso. La iglesia naciente, aquella que fue impulsada por el fuego del Espíritu Santo, tampoco estableció el diezmo como una norma obligatoria. En lugar de eso, manifestó un nuevo modelo, una generosidad viva libre, encendida por la gracia. La transición de la antigua a la nueva alianza no fue un simple ajuste doctrinal, sino un cambio profundo en la manera de relacionarse con Dios. Con la venida del Espíritu, los discípulos no solo fueron capacitados para predicar y sanar, sino para vivir completamente guiados desde dentro. En ese nuevo mover, el dar dejó de ser una carga y se transformó en una respuesta íntima, espontánea, nacida de un corazón tocado por el fuego celestial. La economía espiritual que sostuvo a la iglesia primitiva no se fundamentó en normas ni calendarios, sino en convicciones profundas, despertadas por la gracia. Desde los primeros capítulos de Hechos, vemos cómo los seguidores de Cristo practicaban una generosidad que no podía explicarse por ley ni por tradición. En Hechos 2, 44, 45 está escrito: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. No había obligación, no había mandato. Lo que había era una comunidad que había sido transformada por la presencia del Espíritu, dispuesta incluso a dejarlo todo por amor. Una entrega así no puede imponerse ni organizarse con estructuras humanas, solo puede brotar de corazones regenerados por la sangre del Cordero. La generosidad que caracterizaba a los primeros creyentes no se regía por porcentajes ni fechas fijas. Era una entrega nacida de la revelación de que todo había sido redimido y que por tanto todo debía ponerse a los pies del Señor. En Hechos 4, 32, 35 encontramos otra imagen poderosa. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. No había reglas. Había unidad, había desprendimiento, había amor. No se hablaba del diezmo porque no se trataba de cumplir con una cifra, sino de responder al llamado profundo del amor de Dios. Y este patrón se mantiene a lo largo de las cartas apostólicas. Pablo, inspirado por el Espíritu, no impuso el diezmo a las iglesias que fundó. Lo que hizo fue enseñar el principio de la entrega voluntaria, según la fe y convicción de cada creyente.
En 2 Corintios 9:7 lo dice con claridad. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esa palabra no es solo un buen consejo, es una verdad espiritual. Es una línea divisoria entre el pasado y el presente, entre dar por obligación y dar por revelación. Porque el verdadero dar en el Evangelio está ligado a la libertad del Espíritu y no a una imposición externa. Pablo no prometió bendición por cumplir un porcentaje, sino que nos enseñó a mirar al corazón con el que se da, porque ahí en la intención del alma es donde Dios mira. Ahí es donde empieza el verdadero reino. No doy porque alguien me haya impuesto una cuota, ni porque una ley antigua me lo haya exigido. Doy porque he sido tocado por la gracia del Dios viviente, y esa gracia no me deja indiferente. La ofrenda no es una respuesta a una obligación, sino una expresión viva del amor que ha sido derramado en mi corazón. Lo que siembro no lo calculo con frialdad como si estuviera pagando impuestos. Lo siembro con fe, guiado por el Espíritu atento a lo que Dios quiere hacer en este tiempo. El que siembra escasamente, escasamente segará. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Eso dice la palabra en 2 Corintios 9:6. Y yo la creo con todo mi ser. Cuando el apóstol Pablo habló a los hermanos de Corinto acerca de ayudar a los creyentes necesitados en Jerusalén, no impuso una fórmula rígida. Dijo, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. 1 Corintios 16:2. Ahí no veo el diezmo, veo discernimiento, veo libertad, veo participación según la medida que cada uno ha recibido. Eso me habla de una ofrenda viva nacida de un corazón que entiende que todo lo que tiene viene de Dios. La generosidad no se activa por presión, sino por revelación. Y cuando uno entiende que dar es un privilegio, no una carga, todo cambia. En una de las cartas más conmovedoras, Pablo nos cuenta de las iglesias de Macedonia. Estaban pasando por aflicciones y pobreza, pero dieron más allá de sus fuerzas. Él no lo llama una locura, lo llama gracia. Esa capacidad de dar cuando parece que no hay nada solo puede venir de un corazón transformado. No fue una estrategia humana, fue una obra del Espíritu, no fue una orden, fue una respuesta al llamado divino, la lógica del cielo. Es así, cuando el Espíritu toca el corazón responde. En Romanos 12:1, Pablo ruega: presentad vuestros cuerpos en sacrificio, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aunque no está hablando de dinero, ahí está el principio, el culto verdadero. No se trata de dar una parte, sino de entregar el todo. Cuando mi vida entera le pertenece a Dios, ya no me pregunto cuánto tengo que dar, sino cuánto de mí ya ha sido rendido. Y esa pregunta me confronta, me reta, me libera. El hecho de que el Nuevo Testamento no mencione el diezmo como un mandato obligatorio no es casualidad, es revelación. Porque en Cristo el sistema levítico ha sido cumplido y ya no necesitamos un templo de piedra para acercarnos a Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3:16. Si yo soy templo, entonces todo lo que doy no sale de una ley escrita en tablas, sino de una convicción escrita en el corazón. No hay estructura legal que me obligue. Hay fuego en mi interior que me impulsa. Los apóstoles que caminaron con Jesús, Pedro, Santiago, Juan, Judas, ninguno impuso el diezmo. Su silencio habla. Ellos enseñaron otra cosa, fe, que actúa amor, que se manifiesta obediencia, que nace del Espíritu. Santiago lo deja claro con un ejemplo directo. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice:
Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha Santiago 2, 15, 16? Esa es la medida, no una fracción numérica, sino una fe que se convierte en acción. La generosidad que brota del corazón cristiano no nace del temor ni del legalismo, sino de la compasión. No sigue una fórmula, sigue la voz de Dios. Y cuando escucho esa voz, sé que mi responsabilidad no es cumplir una regla, sino reflejar el amor de aquel que me amó primero. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Pero Juan 3, 17. No es cuestión de porcentajes, es cuestión del corazón. No es una matemática celestial, es una entrega personal. Porque el dar, cuando nace del Espíritu, es una señal visible de una vida redimida. No nace de una lista de deberes, sino de una llama que arde por dentro. Y así lo material se convierte en espiritual, y lo espiritual lo invade todo. Todo lo que está en mis manos, todo lo que pienso, todo lo que hago, lo someto al señorío de Jesucristo. Así lo enseña la palabra en Colosenses 3, 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. No hay área de mi vida que quede fuera de esta verdad, ni lo que doy, ni lo que administro, ni lo que guardo. En mi caminar como creyente no me guío por porcentajes fijos impuestos desde afuera, sino por la voz dulce y clara del Espíritu Santo que habita en mi interior. Cada vez que decido darlo, hago como un acto sagrado, como una expresión viva de mi adoración. Cada gesto de generosidad es una proclamación poderosa del Evangelio. Esta forma de vivir no elimina el dar, lo transforma desde dentro. No se trata de ofrecer menos, sino de rendirme con más profundidad, con una entrega más auténtica, más intencional. La libertad que Cristo me ha dado no es una excusa para dejar de actuar, sino una llamada urgente a crecer en madurez espiritual. Pablo lo expresó con claridad en Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Esta libertad no me desconecta de mi responsabilidad, sino que me impulsa a ser más generoso, más sensible a la necesidad de otros y con una visión más clara del reino de Dios. El modelo de la iglesia primitiva no se basaba en esquemas rígidos, sino en corazones guiados por el Espíritu. Era una comunidad encendida por el amor, no por normas externas. Y esa sigue siendo la invitación para mí hoy: vivir movido por el Espíritu, dar según lo que Él pone en mi corazón y confiar en que cada semilla entregada con fe será utilizada por Dios para traer bendición abundante. Cuando el dar fluye desde la revelación y no desde la obligación, la gracia de Dios se derrama sin límites. Cuando nace del corazón y no de la presión, se convierte en una señal profética de que el reino está presente. El diezmo como estructura antigua fue solo una sombra. La realidad es Cristo, y en Él cada decisión que tomo al dar se convierte en un eco de su entrega perfecta. Pero cuando permito que la tradición reemplace la verdad y que los sistemas humanos sustituyan la revelación del Espíritu, lo que queda es una fe distorsionada, una carga impuesta que Dios nunca diseñó para mí. En muchos lugares, el diezmo dejó de ser una práctica de adoración para transformarse en una herramienta de presión emocional y manipulación espiritual. Lo que debía ser fruto de convicción interna se volvió una imposición alimentada por el temor, la culpa y la amenaza del juicio. Esta deformación no es nueva. A lo largo de la historia del pueblo de Dios, hemos visto cómo las estructuras religiosas sustituyeron el corazón del mensaje y el poder humano se levantó por encima de la gracia divina. Sin embargo, cada vez que esto ocurrió, el Señor levantó una voz para restaurar su diseño.
La palabra no se queda callada ante la corrupción del liderazgo. En Ezequiel 34, 2:3, el Señor habla con firmeza. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar a las ovejas? Coméis la grosura y os vestís de la lana la engordada, degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No es solo una advertencia sobre la negligencia espiritual, es una denuncia contra quienes han hecho del rebaño su fuente de enriquecimiento, usando su posición para exigir en vez de servir. Cuando desde el púlpito se impone el dar como obligación y no como edificación, lo que nace es una comunidad esclavizada, espiritualmente herida, emocionalmente. Uno de los errores más serios que se ha difundido en la enseñanza moderna del diezmo es presentar a Dios como un recaudador que solo bendice si le pagan su parte. Se repite hasta el cansancio. El texto de Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí. Como si fuera una amenaza, sin tener en cuenta el contexto histórico y profético del pasaje, Dios no se dirigía a la iglesia del nuevo pacto, sino a una nación que había roto un pacto específico en una época donde los sacerdotes corrompieron el culto y el pueblo se alejó de su verdadera identidad espiritual. La queja divina no era por el dinero, sino por la pérdida de la justicia y la integridad. Usar este texto para sembrar miedo es tergiversar su intención original. Cuando el mensaje del diezmo se convierte en un requisito obligatorio para recibir bendición, nace una espiritualidad falsa donde dar se vuelve una transacción comercial y la obediencia un simple negocio. Es una forma de mercadear la fe, pero la Escritura es clara. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Mi mensaje jamás ha sido sostenido por estrategias humanas ni por métodos de presión emocional, sino por la verdad revelada en la palabra de Dios. Nunca he necesitado imponer mi autoridad, porque el verdadero poder del ministerio no reside en lo que uno exige, sino en lo que está dispuesto a entregar. En múltiples momentos he renunciado al derecho legítimo de ser sostenido económicamente todo, para evitar que alguien tropiece o malinterprete el propósito del Evangelio. Como dice la Escritura en 1 Corintios 9:12, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Ese es el corazón de quien sirve con sinceridad. No se aferra a lo que puede reclamar, sino que se desprende de todo, con tal de que la obra de Dios no sea entorpecida. He visto cómo el uso del diezmo como una prueba de fidelidad ha provocado una cultura donde el valor espiritual de una persona se mide por lo que da económicamente. Esto distorsiona el Evangelio, que nunca puso la mirada en las cifras, sino en el fruto del Espíritu. En Gálatas 5:22-23 leemos con claridad que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Donde habla de números, no se trata de cuánto das, sino de lo que el Espíritu está produciendo en tu vida. Cuando se enseña que el diezmo es la única señal de compromiso, se corre el riesgo de ignorar los frutos invisibles que realmente definen a un hijo de Dios. Este tipo de enseñanza también ha generado una jerarquía espiritual donde se honra más al que puede dar más y se hace invisible al que tiene poco, pero el Señor no hace acepción de personas. Santiago 2:4 confronta esta injusticia cuando dice: si entra en vuestra congregación un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Cuando usamos el diezmo para clasificar a los creyentes,
Negamos la justicia del reino y nos alejamos del corazón del Evangelio. El liderazgo que viene de Dios no busca controlar ni imponer. El que tiene autoridad en el Espíritu no necesita manipular solo, necesita servir. Jesús nos dio el ejemplo supremo cuando se arrodilló para lavar los pies de sus discípulos. En Juan 13, 14, 15 declaró: «Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies, los unos a los otros, porque ejemplo os he dado». El que usa el diezmo para infundir temor o dependencia está actuando en contra del ejemplo del Maestro. La autoridad del reino no se basa en lo que se puede sacar del pueblo, sino en lo que se está dispuesto a sacrificar por él. Cuando el pueblo de Dios es enseñado a dar por revelación y por amor, eso produce libertad. Pero cuando se les obliga a dar por miedo o imposición, eso produce esclavitud. Pablo, al escribir a los Gálatas, fue claro al advertir contra aquellos que querían volver a imponer reglas humanas. En Gálatas 5 escribió: «Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud». Esta libertad no es un desorden, sino la madurez espiritual que nace del Espíritu. No rechaza el llamado a la generosidad, sino que lo profundiza. No niega el dar, sino que lo eleva a un acto de amor genuino, no de coacción. Cuando una iglesia utiliza el mensaje del diezmo como herramienta para obtener control, puede que recoja dinero, pero pierde la presencia de Dios. Puede que edifique templos, pero no forma discípulos. Puede que llene auditorios, pero vacía corazones. La fidelidad no se demuestra por lo que se exige, sino por lo que se modela con el ejemplo. La iglesia debe ser un lugar donde se predique la verdad con integridad, donde la fe no esté condicionada por la economía y donde cada hijo de Dios sea valorado por lo que es en Cristo, no por lo que puede aportar. No está mal enseñar principios de mayordomía, pero sí lo está cuando se convierten en reglas que Cristo nunca estableció. La manipulación comienza cuando los mandamientos de hombres son presentados como si fueran doctrina divina. Jesús mismo reprendió esta actitud en Mateo 15:9 cuando dijo: «Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres». Cuando el mensaje del diezmo es elevado a nivel de doctrina esencial, se reemplaza la palabra viva por estructuras que no tienen respaldo del Espíritu, y cuando eso ocurre, no solo se distorsiona el Evangelio, sino que también se apaga la voz del cielo en medio del pueblo. El temor ha invadido muchos altares donde debería habitar la libertad del Espíritu. Se ha enseñado a dar no como respuesta a una revelación divina, sino como cumplimiento obligado, como un requisito que si no se cumple traerá juicio. Se sirve por miedo, no por amor, pero el Espíritu Santo jamás ha manipulado a nadie. Él convence, no amenaza. Alumbra el entendimiento, no impone cargas. Transforma desde adentro, no obliga desde afuera. Si una doctrina se edifica sobre el miedo, es necesario escudriñar de dónde procede. Porque escrito está en 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El mensaje verdadero del reino no genera dependencia de sistemas ni de hombres, sino poder interior. Despierta un amor activo, no un temor paralizante. Nos lleva a ejercer dominio propio, no a una obediencia ciega. Todo lo que se enseñe y no produzca estos frutos debe ser confrontado con la verdad del Evangelio, porque Dios no es alguien que necesita ser convencido para bendecir. Él es generoso por esencia. Como dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Su bendición no se compra, no se negocia. Es expresión de su carácter redentor.
Pero cuando se enseña que esa bendición depende únicamente de pagar el diezmo, se distorsiona la imagen del Padre. Se lo presenta como un comerciante que intercambia favores por pagos, como alguien que espera una cuota antes de dar. Esa imagen hiere la fe, la contamina y aleja al alma de la verdadera comunión con Dios, porque el Evangelio es luz, y donde hay luz hay verdad, y donde hay verdad hay libertad. Jesús lo declaró con poder en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad libera del engaño, del temor, de toda carga que impone el legalismo o la manipulación. Nos libera para vivir por fe, para dar por convicción, para servir con alegría. La cruz ya nos entregó gratuitamente el favor de Dios. No hay nada que se pueda pagar para comprar lo que ya fue dado. El verdadero mensaje del reino no se impone con amenazas. Se revela con poder y esa revelación transforma corazones. El llamado no es a dejar de ser generosos, sino a purificar la motivación detrás de cada entrega. Es hora de abandonar estructuras que imponen y abrazar la voz dulce del Espíritu que guía desde lo íntimo. Porque cuando el dar fluye del Espíritu, no hay cadenas, hay gozo. Donde hay libertad, hay presencia, y donde hay presencia de Dios, hay transformación. El reino no avanza con imposiciones humanas, sino con corazones entregados. Jesús nunca llamó a dar lo mínimo, ni a cumplir con cuotas. Su llamado fue total, absoluto, un llamado a entregar no solo bienes, sino el alma entera. Aquel que ha sido transformado por su amor no pregunta cuánto debe dar, sino cuánto más puede entregar. Cuando el corazón es tocado por la gracia, el diezmo ya no es el techo, sino apenas el suelo, desde donde parte una vida de entrega total. Los primeros creyentes no necesitaron porcentajes obligatorios para ser generosos. En Hechos 4:34-35 se relata con poder: no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía a cada uno según su necesidad. No dieron el diezmo, lo dieron todo. No calcularon, no retuvieron, soltaron su seguridad, no porque alguien los forzara, sino porque fueron encendidos por el fuego del Espíritu. Cuando Él entra, el ego sale. La generosidad se convierte en fruto natural de una vida llena de Dios. La ley exigía una décima parte, pero la gracia despierta una respuesta que no se mide con porcentajes, sino con amor. Esto no se trata de cumplir una fórmula, sino de vivir una vida rendida. Y donde hay rendición verdadera nace la libertad de dar sin límites. Jesús lo prometió en Lucas 6:38, «Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo». Esta medida no depende de un número fijo, sino de un corazón libre. Cada uno da conforme a lo que ha recibido, y aquel que ha recibido abundantemente de la misericordia divina no puede responder con tacañería. No se trata de obligación, sino de revelación. Cuando uno ha visto al Dios que no escatimó ni a su propio Hijo, no puede escatimar su entrega. Pablo lo explicó con claridad en 2 Corintios 9, 6, 7. El que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará, cada uno de como propuso en su corazón. Esa es la clave, no lo que otros imponen, sino lo que el corazón guiado por el Espíritu ha decidido entregar. Porque donde hay espíritu hay libertad, y donde hay libertad hay una generosidad que no conoce límites. La siembra en el reino de Dios no se rige por cuotas ni porcentajes. No se trata de alcanzar un número o cumplir una norma. Se trata de entrar en la dinámica sobrenatural del reino, donde la generosidad desata bendiciones y la fe activa la abundancia.
Cuando uno siembra creyendo la mano del Señor, se encarga de multiplicar esa semilla, y cuando esta verdad se revela al corazón, ya no se da por compromiso, sino por convicción. Dar más allá del diezmo no es una hazaña, es la reacción natural de un alma agradecida, redimida y transformada. Pablo en Romanos 12:1 nos ruega que presentemos nuestras vidas como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. Eso no se limita al dinero, sino que abarca todo nuestro ser, el que ofrece más que el diezmo. Desde un corazón renovado, no busca reconocimiento. Está sembrando para la eternidad, está invirtiendo en lo que no se corrompe, participa en la expansión del reino, con su tiempo, su esfuerzo y su generosidad. Ya no necesita ser motivado por amenazas ni por promesas terrenales. ¿Por qué? Porque lo más valioso ya lo ha recibido a Cristo mismo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y en Él tenemos todo lo necesario para vivir con rectitud. Así que cuando damos no es para que se nos dé, sino porque ya fuimos bendecidos con la mayor dádiva, la salvación, el perdón y la vida eterna. En 1 de Timoteo 6, 17, 19, Pablo exhorta a no poner la esperanza en las riquezas, sino en Dios. Invita a hacer el bien, a ser generosos y a atesorar un fundamento firme para el futuro. La verdadera riqueza no está en acumular, sino en compartir, no en guardar, sino en sembrar. Cuando esta revelación toca el alma, la entrega se expande, se vuelve diversa, se transforma en estilo de vida, y dar entonces ya no es una obligación, sino una expresión constante y gozosa. El que da desde un corazón moldeado por el Espíritu no espera campañas ni presiones. Sabe que todo lo que es y todo lo que tiene le pertenece al Señor. No depende del tamaño de la ofrenda, sino de la disposición interior. Jesús valoró a la viuda que entregó 2 pequeñas monedas porque dio todo lo que tenía. Marcos 12:44 lo deja claro. Todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Lo que importa no es la cantidad, sino la entrega. El reino no se edifica con cifras, sino con corazones rendidos. El que ha sido redimido no pone límites a su generosidad, no teme quedarse sin nada, porque sabe que su fuente es Dios. No guarda para después porque vive obedeciendo en el presente. La abundancia espiritual genera generosidad tangible, y esa generosidad abre caminos, cubre necesidades, multiplica oportunidades y exalta el nombre del Señor. La verdadera generosidad, la que nace del corazón bíblico, no es genérica ni forzada. Es dirigida por el Espíritu, es sensible a la necesidad, es específica en su propósito. En Dogoko, Intios 8, Pablo habla de los macedonios, quienes a pesar de su pobreza extrema, rebosaban en generosidad. No dieron porque les sobraba, dieron porque la gracia los había llenado. Y en el versículo 5 está la clave. No como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Antes de dar bienes, se entregaron ellos mismos. Esa es la raíz de la verdadera generosidad. Cuando uno se rinde por completo, lo demás fluye sin esfuerzo. Dar más que el diezmo no es una técnica para mejorar finanzas. Es un fruto del reino. Es la evidencia de una mente renovada y de un corazón agradecido. Es una acción visible de una fe que no se ve, no requiere presión ni espacio para la retención. Cuando el interior ha sido transformado, el dar se vuelve tan natural como respirar, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, y esa libertad también se manifiesta en la capacidad de dar sin límites. Cristo no dio una parte de su sangre, la derramó toda. No ofreció un pedazo de sí mismo, se entregó por completo, y quien ha sido alcanzado por ese amor no vive con medias tintas. No ama a medias, no sirve a medias, no da a medias. La entrega de Cristo es el modelo,
Y frente a ese modelo, el diezmo no es malo, pero es insuficiente para reflejar la grandeza del agradecimiento. Una iglesia transformada no necesita que la animen a dar. Busca oportunidades para bendecir. No depende de incentivos externos porque hay un fuego interno que la impulsa. No calcula cuánto le queda después de dar. Se goza en ver vidas restauradas, hogares sostenidos, ministerios fortalecidos y naciones alcanzadas. Dar más que el diezmo no es una carga, es un privilegio, es una respuesta espontánea al amor sobrenatural de Dios. En el reino de los cielos aprendí que la suficiencia no se mide por la lógica humana, sino por la gracia abundante del Dios vivo. Así lo revela la Escritura en 2 Corintios 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra. Esto no es una promesa vacía ni una estrategia para obtener más, sino una realidad espiritual que transforma al que cree. No se trata de dar esperando algo a cambio, sino de confiar en aquel que lo da todo. No pongo mi fe en la recompensa, sino en el corazón del dador. Y cuando confío en él, no temo entregar más de lo necesario. Esta verdad no se transmite a través de mandatos, se revela con poder, no se impone, se encarna, no se exige, se contagia. Y cuando un creyente vive bajo esa luz, se convierte en un canal por donde fluye la provisión del cielo, un instrumento que adelanta el reino, un testimonio viviente del carácter generoso de Dios. Ese testimonio habla más fuerte que cualquier predicación, porque cuando el pueblo de Dios vive con manos abiertas, el mundo conoce a un Dios que no retiene. Desde el principio de la historia sagrada, comprendí que la obediencia que agrada al Señor nunca ha sido fragmentada ni parcial, de Génesis a Apocalipsis. Su llamado no ha sido por partes, sino por totalidad. No busca una fracción de tu ingreso ni una ofrenda abundante. Lo que Él desea es tu vida completa. El mensaje de la Biblia no gira en torno a cuánto pueden dar los hombres, sino a cuánto están dispuestos a rendir. Pablo lo expresa claramente en Romanos 12:1. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso no es un rito, es una entrega absoluta. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que sueño, se convierte en altar. Cuando el maestro llamó a los suyos, no les pidió limosnas, les pidió que lo dejaran todo y lo siguieran. Mateo soltó su mesa, Pedro sus redes. No fueron condicionados por cuotas, fueron transformados por una mirada. Esa es la obediencia verdadera. Nace del corazón y se mantiene en la comunión con el Espíritu. Dios no busca ofrendas que nacen de la obligación, sino entregas que broten de la fe. El profeta Samuel dejó claro este principio en 1 Samuel 15:22. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Esta palabra rompe toda estructura religiosa que exalta la apariencia por encima de la verdad. No es la cantidad lo que conmueve al Señor, sino la disposición del alma. Él no evalúa lo visible, sino lo oculto del corazón. El verdadero sacrificio es la obediencia, aunque no se entienda, aunque duela más que el diezmo. Aunque lo exija todo, Cristo no entregó su vida por nuestras monedas, sino por nuestras almas. Y quien ha sido redimido por su sangre no puede vivir a medias, no puede dividir su fe entre lo que retiene y lo que entrega. En Lucas 14:33 Jesús dijo: cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. No es un mensaje radical, es el estándar del reino. La obediencia no se negocia porque la cruz no fue negociable. Dios no está esperando una transferencia, está esperando un alma postrada que diga: aquí estoy, Señor. Todo lo que tengo es tuyo, todo lo que soy te pertenece.
Esa es la ofrenda que Él no desprecia, no por su valor en la tierra, sino por su sinceridad, no por su precio, sino porque nace de un espíritu obediente. Caminar con Él es vivir en esa entrega. Dar no es el centro, es la consecuencia. Cuando se vive así, no hay que imponer reglas. El Espíritu guía, la gracia fortalece y la obediencia se vuelve el lenguaje más alto de adoración. Porque el Señor no quiere tu dinero, quiere tu vida entera. Durante años el tema del diezmo ha dividido lo que damos de lo que somos. Se ha intentado separar la generosidad de la identidad, como si fueran cosas distintas. Pero en el reino no existe tal separación. Cuando comprendemos lo que Cristo hizo dar, ya no es una acción aislada, sino la manifestación viva de lo que somos en Él. Esta es la clave que tantos han pasado por alto. No fuimos llamados a entregar una parte, sino a convertirnos en una expresión viva de la generosidad de Dios, hecha carne. No es la cantidad lo que define el valor de lo que doy, sino en quién me estoy convirtiendo cada vez que entrego. El verdadero espíritu de la generosidad que nos enseña la palabra no nace del bolsillo, sino del pensamiento renovado, de una mente que ha entendido que su vida ya no le pertenece. Porque cuando uno ha sido comprado por precio, ya no puede seguir actuando como si fuera dueño. Todo lo pongo en sus manos porque sé que Él jamás falla. Por eso dar no es simplemente un hábito dominical, es una forma de vivir diaria. Es sembrar constantemente en el reino con cada acto, con cada decisión. El diezmo no representa ni el principio ni el fin de este camino. Es apenas una estación, un tramo más, en el sendero hacia una entrega total e irreversible, y cuando una vida se rinde de verdad, se convierte en testimonio, no para ser admirado, sino para despertar a otros del sueño espiritual. Cuando una iglesia deja atrás las estructuras frías impuestas por el hombre y comienza a dar por revelación divina, ya no necesita que la empujen con palabras humanas. Avanza movida por el fuego del Espíritu. Ya no se pregunta si debe dar antes o después de pagar impuestos, ni se preocupa por si lo hace en efectivo o por transferencia. La única pregunta que arde en su corazón es: ¿cómo puedo reflejar mejor el amor que me salvó? Y es en esa pregunta donde las finanzas dejan de ser un tema contable para convertirse en un tema de fe. Es ahí donde la iglesia se vuelve una amenaza para el infierno, porque ya no depende de métodos humanos, sino del soplo del Espíritu. Ya no se apega a lo que tiene, sino que todo lo pone al servicio del Señor. Esa iglesia no solo mantiene en pie sus templos, sostiene hogares, comunidades, generaciones enteras, y no lo hace por imposición, sino porque ha sido liberada para sembrar, no por regla, sino por revelación. El diezmo, como sistema, ha sido objeto de debates, de defensas, de distorsiones. Pero el llamado del Señor jamás ha sido a un sistema, siempre ha sido al corazón, porque quien tiene el corazón lo tiene todo. Y cuando ese corazón comprende su verdadera identidad, ya no necesita que nadie lo obligue. Vive para dar, vive para servir, vive para reflejar al único que lo entregó todo primero. Así es como cesan los argumentos, no con más discursos, sino con transformación. No con montos exactos, sino con una nueva identidad. Porque cuando el creyente descubre que él mismo es la ofrenda, cuando lo comprende de verdad, ya no necesita instrucciones para entregarse. Si en lo profundo de tu alma sentiste que esta palabra no fue una coincidencia, sino un llamado del cielo, te invito a no quedarte en silencio. Comparte en los comentarios lo que Dios ha hablado hoy a tu corazón. Quizás tu testimonio sea la semilla que despierte a otros. Si este mensaje trajo luz a tu vida, regálale un me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir caminando juntos en esta senda de fe. Gracias por abrirme las puertas de tu hogar y sobre todo de tu espíritu. Que el Señor te abrace con su gracia, te transforme con su verdad y te use para reflejar al que lo dio todo. Hasta pronto con el corazón en su presencia.